de parte de una mamá no puede haber otra cosa más que amor, más que ayuda, escucha, contención, que es lo que un niño o una niña en esta situación necesitan. Simplemente que los escuchen, nada más. Es más simple de lo que los papás se pueden llegar a imaginar. Para explicar un poco el caso en sí, Luana es la primera nena trans en la Argentina que ha conseguido el DNI. ¿Con cambio de identidad? Claro, Luana es la primera nena trans que es menor de edad y que ha conseguido que el Estado reconozca su identidad de género sin pasar por un proceso judicial, como sucede en otros países que tienen que pasar por un juez, por pericias psiquiátricas. En este país está la ley de identidad de género, que permite que si una persona no está de acuerdo con el género asignado al nacer, pueda cambiar su DNI, su partida de nacimiento, y hay una parte de la ley que ampara a los menores de 14 años. Y bueno, eso es lo que Luana ha logrado con su deseo y con su sentir y su autopercepción de niña, por más que haya nacido con genitales masculinos. ¿Y Luana cuándo quiso ser Luana? Luana no quiso ser Luana, Luana sintió ser Luana. Desde los 2 años. Empezó a manifestar su disconformidad con el género desde mucho antes, desde los 6, 7 meses, tenía muchos problemas que yo no sabía qué era lo que le pasaba, y al año y medio empezó a caérsele el pelo, pasó por una polisomnografía nocturna, que es un estudio del sueño, porque no dormía, y cuando empezó a hablar, que fue antes de los 2 años, me dijo: yo nena, yo princesa. Y lógicamente no supimos qué hacer, no supe qué hacer. La escuché pero no entendí, y de los 2 a los 4 años sufrió muchísimo, muchísimo. Se golpeaba, lo manifestaba todo el tiempo, se ponía mis remeras como vestido, era todo el tiempo querer ese mundo de niña que la cultura te presenta, porque es como que está todo tan impuesto. No quería ser princesa porque a ella se le ocurrió, pero sí sentía esa identificación con las niñas, siendo un varón, un biológico. Y lo manifestó desde los 2 años, y recién a los 4 se eligió su propio nombre y me dijo: yo me llamo Luana, y si no me decís Luana, no te voy a hacer caso, no te voy a contestar. Y así fue, y llegó a los 5 años y logró este cambio de identidad legalmente. No, a los 5 años nosotros empezamos a tramitarlo. Cuando Luana cumplió los 5 años se sancionó la ley de identidad de género. Entonces fuimos a pedir el cambio registral, pero por una cuestión de salud, porque no podíamos, con la nena enferma. Luana hacía 1 año que estaba viviendo como niña, yendo al jardín como niña, se la aceptaba como niña, con la ley a media sanción. Cuando la ley se sancionó, fuimos a pedir el cambio de DNI y nos lo negaron. Y tardamos 1 año en esperar que todo esto diera un efecto, cuando todo fue negativo. Y cuando ella cumplió los 6 años, decidimos hacerlo público, de manera de expresar esto en una denuncia de que había un funcionario que no estaba cumpliendo con la ley de identidad de género, cuando habíamos nosotros cumplido con todos los requisitos para cambiar el DNI. Y bueno, y ahí fue que todo esto explotó en los medios y salió en todos los noticieros, en los diarios. Después de luchar 2 meses con el apoyo del INADI, el apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, la CENAF, de la Comunidad Homosexual Argentina, de Ático, que es una cooperativa de trabajo en salud mental, logramos que todo esto saliera a la luz, que se reconocieran los derechos que esta nena tenía, y le dieron el DNI simplemente porque la ley la ampara, nada más, porque hay una ley en este país que es para las personas transexuales, para quien no se siente de acuerdo con el género que se le ha asignado al nacer por sus genitales. Y vos en todo momento haces hincapié o haces referencia a la palabra soportar. Has tenido que soportar mucho. Muchísimo, muchísimo dolor, porque para una mamá me parece que no hay peor dolor que ver sufrir a un hijo,
¿Viste cuando vos querés que te duela a vos y no le duela a tu hijo? Verla sufrir, verla llorar, no encontrar soluciones, no encontrar ninguna puerta abierta. O sea, que todo el mundo te cerrara la puerta en la cara. He soportado la incomprensión, la falta de respeto, los prejuicios, el que nos señalen, el que digan que era loca, que vestía a uno de mis hijos de mujer porque yo quería la parejita, porque como Luana tiene su hermano mellizo, lo que he tenido que soportar me parece que es la falta de información, el que ignoren el tema. Entonces a partir de ahora, a partir de Lulú, hay un antes y un después. Hay un tema de que antes no se hablaba, de la transexualidad en la niñez, porque todas las personas trans fueron niños en algún momento. O sea, si vos les preguntás, tienen recuerdos de su primera infancia, del colegio, del jardín, lo han manifestado de alguna manera, pero esta cultura represora que hace que si vos naciste con tal genital, perteneces a tal género, sí o sí. Algunos chicos se adaptan. Bueno, Luana no se adaptó, Luana la peleó, la luchó. Entonces lo que hemos tenido que soportar gracias a la ignorancia, a la incomprensión, a los prejuicios, a esta cultura y a esta sociedad tan ciega a veces, nos ha marcado muchísimo, pero a la vez nos dio, por lo menos a mí, ganas de seguir peleando. ¿Sabes por qué? Porque hay más chicos, hay más niños y niñas. No está Luana sola. O sea, creer que solamente es Luana es hasta egoísta. O sea, si yo me quedo con el DNI de mi hija, con los logros de mi hija en mi casa, me siento egoísta. En cambio, si yo salgo y doy una charla y presento un libro y presento un documental y voy de universidad en universidad a concientizar a los futuros profesionales, me parece que estamos ayudando a muchos otros niños, a muchas otras niñas, a muchas mamás que están en la misma situación y no saben qué hacer. ¿Y qué es lo que está pasando? He tenido contacto con muchísimas mamás que me han dicho que hoy tienen una niña como Lulú, gracias a que leyeron el diario, gracias a que leyeron el libro, gracias a que nos escucharon a nosotras, y están salvándole la vida a esos niños, porque el índice de suicidio de las personas trans antes de la ley de identidad de género era del 80%. Hoy es del 40%, cuando no tendría que haber ni suicidios ni un promedio de vida de 35 años. Es demasiado injusto, me parece. No se puede. Gabriela, esta historia que vos estás contando, justamente estás diciendo para que una mamá que esté pasando por una situación similar, ¿qué herramientas debe tomar? Vos has ido al psicólogo y el psicólogo, los mismos, el grupo médico, contabas de que había un grado de ignorancia, que una psicóloga te había dicho cómo tenías que tratar a tu hija y no estaba haciendo un buen diagnóstico y eso estaba perjudicándolos a ustedes como familia también. Pasa que en las carreras universitarias este tema no se trata. Entonces, si vamos a basarnos en la heteronormatividad, en el binarismo, en el hombre-mujer, en el celeste-rosa, ¿entendés? De ahí no salimos. Si no hay un motivo que les haga pensar, algo que te saque de la norma, de lo que sí se debe, de lo que no se debe, tampoco se le puede exigir tanto al profesional. Pero ¿qué pasa? Lo que yo decía era, donde no te alcanza la teoría, tenés que tener un poco de humanidad. No podés aplicar violencia, no podés aplicar un método correctivo, reafirmar la masculinidad a los golpes prácticamente. Entonces un poco de comprensión, de humanidad, no sé, esperaba de los profesionales, además de que ellos me dijeran a mí qué era lo que tenía que hacer, que no lo hicieron nunca, esperaba un poco de humanidad y no la encontré. La encontré en la comunidad homosexual argentina, la encontré con la licenciada Valeria Paván, que me dijo, déjala ser, es una nena transexual, no hay nada de malo, pero el tema es el afuera. Porque dejarla ser en casa, Lulú era en casa, era Luana, pero Lulú tiene que ir a la escuela, Lulú tiene que ir al médico, Lulú tiene que salir a la calle, tiene que pasear por el barrio, y es ahí donde a la gente le falta información y no deja de ser un varón disfrazado de mujer, como las personas trans adultas, ¿entendés? Entonces, ¿con quién hay que hablar?
Hay que concientizar a las maestras, hay que concientizar a los pediatras, a los médicos, en todos los sistemas, me parece a mí. Y sumarle la ley, empieza también el sistema judicial, de los abogados, todo lo que contiene el derecho que tiene esta ley, porque nadie la conoce. O sea, los funcionarios que tenían que hacer que mi hija tuviera su DNI no conocían la ley, ni lo que la ley decía. La ley, a solo pedido de la persona, se le debe respetar la identidad de género que esa persona siente. Y no se le respetó tampoco. Un camino muy largo que queda por recorrer aún, ¿no? Sí, yo no sé si no nos queda lo más duro, me parece. O sea, que Luana tenga el DNI es un derecho. No es ni siquiera una solución para su vida, es un derecho que ella tiene, ¿no? Bajo una ley que la ampara. Pero con ese DNI, está bien, podemos ir al médico, la pueden atender, la pueden respetar. Pero Luana va a crecer. Luana tiene un camino por recorrer difícil, duro, con su cuerpo. Porque ella va a seguir creciendo en esta sociedad y en esta cultura que para ser mujer tenés que tener determinadas características físicas, para ser varón también, en las que ella no entra. Y bueno, nos esperan un endocrinólogo, un tratamiento para frenar la testosterona y que no desarrolle caracteres secundarios masculinos que se noten mucho hasta la adolescencia, porque hay que respetar el crecimiento normal, físico, óseo, muscular. Y después de ahí, bueno, cuando tenga la mayoría de edad, un tratamiento hormonal que adecúe el cuerpo a como ella lo quiera. Porque acá la única que va a decidir qué es lo que va a hacer de su cuerpo y de su vida va a ser Luana. El día de mañana una reasignación de sexo, si quiere o no, eso está en decisión de ella, pero mientras tanto lo único que se puede hacer para ir acompañando esta identidad, cuando el cuerpo va a ir por un lado y su deseo y su sentir va a ir por el otro, son estos inhibidores o llevar a una meseta la testosterona para que no haga desastres en el cuerpo. Muchas gracias. No, gracias a vos.